¿Qué onda? Buenos días, tardes, noches, la hora de día que estén escuchando esto. Este es el podcast de Dinamita y vamos a hablar sobre la guerra de Vietnam. Hoy traemos un tema fuerte que es la guerra de Vietnam, pero vamos a verlo desde una perspectiva más humana. Sí, porque siento que muchas veces la vemos como otra guerra más, pero cuando te metes tantito está como muy turbio. A ver, para ubicarnos rápido, Vietnam estaba dividido en dos: el norte, que era comunista, y el sur, que tenía el apoyo de Estados Unidos. todo eso en plena Guerra Fría, o sea, era para que explotara algo. Pero aquí es donde empieza lo raro, ya que se dice que Vietnam estaba dividido. Pero, ¿por qué Estados Unidos se llegaría a meter? Ajá, o sea, imagínate que tú eres un vietnamita, estás en tu país, con tus propios conflictos, tus pedos, y de la nada llegan soldados extranjeros y te quedas como de que, ¿y estos randoms? Sí, qué pedo. Literal, o sea, los vietnamitas debieron estar tipo, ¿por qué nos están atacando a personas que ni conocemos? Y el lado de Estados Unidos era como huele al comunismo. Sí, esa era lógica de la teoría del dominó. Tipo, si Vietnam se vuelve comunista, luego todos los demás países también. ¿Se imaginan de que esté como comunista que veo, comunista que pateo? Ajá, aunque Vietnam no fuera realmente su problema directo. Y ahí es donde empieza todo, una intervención, ¡pam, pam, pam! Y de la nada cada vez se escaló a un conflicto mucho más grande. Porque al principio no era como vamos con todo, pero poco a poco mandaron más tropas y más armas. Y ahí es donde se pone interesante porque Estados Unidos tenía toda la ventaja tecnológica. Pero Vietnam del Norte no jugaba el videojuego. O sea, usaban guerrilla, ataques, de todo lo tenían, conocían todo el terreno, la verdad. Debería haber sido desesperante para los soldados estadounidenses no poder ver al enemigo con claridad. Sí, o sea, imagínate estar en un lugar desconocido, con calor. Si yo con ese calor no lo soporto, me imagino ellos. Y para cómo tienen que estar en la selva, sin saber de dónde vienen. Y un ataque es más psicológico que otra cosa. Pienso que eso se ve mucho en la ofensiva del TED en 1968. Que fue un ataque masivo al norte, aunque ni siquiera Pero que demostró que la guerra no estaba ni cerca de terminar. Y ahí fue cuando en Estados Unidos la gente empezó a decir, a ver, ¿qué está pasando? Lo peor es que fue de las primeras guerras en donde todo se veía en tiempo real, o sea, la neta, qué miedo, güey. Sí, y en la tele, imagina con las imágenes gráficas. Entonces, imagina que eso pasara ahorita, lo estarían tuiteando. Eso cambió completamente la percepción. Ya no era algo lejano, era algo que veías todos los días. Y empezaron las protestas y los movimientos contra la guerra. Incluso gente diciendo directamente no estamos de acuerdo con esto. Y no solo por las muertes, también sino por las decisiones que estaban tomando en ese momento. Como el uso del llamado agente naranja. Sí, el agente naranja lo que era un químico que se usaba para matar la vegetación que tenían. También tenían otros agentes. Lo que no sabían es que esos eran extremadamente cancerígenos y afectaban al cuerpo humano de una forma que no se había investigado adecuadamente. Sí, causó enfermedades y manifestaciones. Y lo peor es que eso siguió afectando a las generaciones futuras. Muy como la de Conazupo de México. Ay, pero ahí ya no es una estrategia militar, ya ni siquiera había ética. Y mientras tanto, Vietnam estaba siendo devastado. O sea, no solo era guerra, sino también la destrucción de ciudades, campos y familias enteras. Las cifras varían según fuentes de Enciclopedia Británica, que es un lugar en internet, o ACNUR, pero se habla de Chile y vietnamitas modernos. Y sin olvidar a los increíbles soldados estadounidenses. Y después de todo eso, Estados Unidos se retira en 1975. Y Vietnam se unifica bajo el comunismo. Pero al final, después de tanto, pasó justo lo que se quería evitar. Y eso es lo que le hace todo ese cosa y el resultado no cambia. ¿Realmente valió la pena todo esto? No solo dejó consecuencias en Vietnam, en Estados Unidos, en el mundo. Es algo que ya dejó traumas, dejó heridos y es algo que no se va a poder borrar. sí, como el famoso síndrome de Vietnam. Como una especie de trauma colectivo, o sea, ya desconfiaba mucho del gobierno, o sea, ya valió. Y muchos soldados regresando con secuelas psicológicas muy fuertes. Además de una sociedad dividida. Y claro, o sea, imagínate tener a tu padre con un montón de secuelas psicológicas, traumas, ha de ser muy duro y pues ahí fue cuando la gente le comenzó a dar más peso a los conflictos de guerra. Creo que esto es lo más importante. Cambió la forma en que la gente ve los conflictos. Sí, porque antes se veía algo como más necesario o incluso heroico.
Después de Vietnam ya no tanto, como que se empezó a ver más el costo de humano real. Y que no solo se puede resolver con fuerza ni con la tecnología. Ni con buenas intenciones, si es que las había. A mí lo que más me queda de esto es que muchas decisiones se toman lejos del conflicto. Pero quienes viven las consecuencias son otros, gente que ni siquiera decidió estar ahí. Y que carga con eso toda su vida, más que una guerra. Es un recordatorio de lo complejo que es intervenir con otros países. Y es algo que incluso podemos ver ahorita con lo que está pasando en el caso de Colombia. Y lo difícil que es medir las consecuencias reales, porque no todo se ve como en números, o sea. Que también se ve en historias, en personas, en lo que queda después. Y sigue siendo un tema importante ahora, ¿no? O sea, claro, siguen habiendo un montón de guerras y es un punto de nunca acabar. Porque todavía nos hace preguntas incómodas, pero necesarias. Y algo que también casi no se menciona tanto es cómo empezó a escalar todo más en su forma, con lo del incidente del Golfo de Tonkin. Sí, y el cual fue en el momento donde dijeron, ok, ahora sí nos metemos más en serio. Aunque después mucha gente dudó de que hizo tan claro ese incidente, pero igual sirvió como una justificación para todo. No se justifica nada. Es que de ahí va como la bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande y más grande. O sea, con la presión, las tropas, ya ni siquiera lo puedes controlar, ¿sabes? Y también hubo cosas muy fuertes, como la masacre de My Lai. Sí, eso estuvo muy feo. Los soldados atacando a civiles. Durísimo. Y cuando salió a la luz, mucha gente se quedó como, esto ya no está bien. Estoy de acuerdo, ya que no solo era guerra, era cuestión de qué tan lejos estaban llegando. Y algo que también influyó mucho es cómo los medios mostraban todo, que ya saben que los medios tergiversan horriblemente todo. Sí, porque por primera vez veías la guerra, lo crudo, cómo estaba en vida, lo que no te cuentan. Y eso hizo que más gente empezara a desconfiar de lo que decía el gobierno. Como que ya no cuadraba lo que estaban viendo, o sea, todo mal. Y al final cuando pasó la de la caída de Saigón, fue como cerrar todo de golpe. Sí, esas imágenes de gente evacuando, helicópteros, todo fue caótico. Sí, pues sabes que Estados Unidos dijo, yo me lavo las manos, adiós, y se retiró. Pero las consecuencias siguieron, tanto en Estados Unidos como allá. Sí, muchos soldados regresaron con trastorno de estrés postraumático. Pero igual quedó esa desconfianza general hacia las decisiones que tomaba, o sea, que daba el gobierno. Y una sociedad bien dividida. Creo que algo que deja esta guerra es que no todo es tan simple como dividirnos entre buenos y malos. Sí, hay un montón de matices y grises, o sea, no es tan fácil como decir, ok, es bueno y yo soy malo. Es más complejo, hay intereses, decisiones que tienes que tomar en presión y pues muchas veces hacemos cosas que no, ¿verdad? Pero es que no te estás dando cuenta, sí, hay bueno, hay malo, es como el blanco y negro, tenés que encontrar el gris, el balance, y lo entiendo, pero el caso es que no se está viendo el sí, el conflicto, sino que están afectando a los que están en medio, a los civiles, a los niños, las mujeres, no hicieron nada y son los que más se vieron afectados. Sí, qué frustrante. Y también hay algo que a veces no pensamos, o sea, ¿cómo vivía la gente normal allá? O sea, en medio de todas las masacres, bombardeos, pues los enfermos se quedaron con amputaciones por la guerra. Sí, o sea, tipo de un día para otro ya no tenían ni casa, ni escuela, ni su familia completa, ni nada. Y los niños creciendo en medio de todo este bombardeo, eso te marca para siempre. Además de que muchos tuvieron que emigrar a sus propios pueblos. Pues yo opino que eso más que vivir es sobrevivir. Y aparte todavía hacer que niños sobrevivan. La neta, está de la chingada. Y es que muchos tuvieron que entrar con los refugiados, tuvieron que irse a otros países, como mencionó mi compañero, y empezar desde cero, sin tu familia, sin dinero. O sea, es nada, es un asco que te que ir así siendo un niño. O sea. Bueno, y dejando de lado que los soldados también, muchos eran súper jóvenes, así que pues les arruinaron, pues quedaron comida, pues la calidad de vida. Sí, como jóvenes de entre 18, 19 años, menos todavía, que ni entendían por qué estaban ahí. Muy feo, la verdad. Imagínate que te maten a otro continente y a pelear una guerra que ni siquiera es de tu país y nada te concierne. Y regresar con todo eso en la cabeza. Debe ser desgarrador. Y también hubo mucha presión dentro de Estados Unidos.
Sí, protestas, estudiantes, movimientos sociales, En etc. sentido, pues, Gente que ya no quería que siguieran mandando más soldados. Como que la guerra empezó a dividir mucho a todos, a la sociedad. Sí, algunos apoyaban, pero otros estaban completamente en contra. Y algo interesante es que Vietnam del Norte resistió muchísimo. a pesar de tener menos recursos, siguieron luchando. Eso también se habla de cómo defendían su territorio. Y es que ellos aprovechaban el territorio, las montañas, los bosques que tenían. Claro, creo que te habla mucho de su mentalidad. Pues al final yo creo que esta guerra pues dejó muchas preguntas sin resolver. Sobre si realmente era necesario meterse o involucrarse. ¿O hasta dónde es correcto intervenir en otro país? Y sobre quién paga realmente las consecuencias. Porque no son los que toman las decisiones. No son solo ellos, son las personas que están en medio. Y creo que eso es lo más fuerte de todo. Que no es solo historia. Es algo que sigue teniendo impacto. Es como vemos las guerras. Y cómo pues, vamos a resolverlos. Y en cómo entendemos el costo real de un conflicto. Y bueno, con eso cerramos el podcast. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, escucharnos, pasar un rato, espero que hayan tenido una tarde agradable. Y bueno, nos despedimos. Me despido yo, Valentino. Me despido yo, Ashley. Me despido yo, David. Me despido yo, Jonathan. Me despido yo, Amelia. Me despido yo, Samara. Y eso fue todo. Muchas gracias.